Bueno, buenas tardes a todos, al público de los registros públicos, a Justicia de Paz y el resto del auditorio. Hoy finalizamos con este segundo encuentro la capacitación convocada en estructura de los contratos, principios registrales y la charla de hoy en la cual la doctora Franchini, que es la capacitadora invitada por el Instituto de Estudios Judiciales y por la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Corte, va a abordar toda la temática de la famosa figura de los boletos de compraventa y los contratos de cesión. Así que bienvenida Florencia nuevamente y te dejo con la gente de registros públicos y justicia de paz. Buenas tardes a todos y bueno, seguramente vamos a tener un encuentro tan gratificante como el primero, porque fue muy rico, sobre todo cuando podemos ver realidades de distintos lugares. Claramente se enriquece mucho más el debate que si hablo sola, porque lo más importante son los protagonistas, que son los registradores, ¿no? O los certificadores de las firmas. Y cuando pensábamos con Matías algún tema que tenga como un impacto en la actividad, pensamos un poco en el tema del boleto de compraventa, porque tiene claramente un impacto en el mercado y un montón de mitos urbanos que giran alrededor del boleto. Yo les quiero contar brevemente la historia del boleto de compraventa sin cansarlos. Por ejemplo, no voy a empezar por el derecho romano, pero sí voy a empezar por el Código de Vélez, para saber cómo llegamos a esta situación donde el boleto tiene tanta significación en la vida cotidiana, que no tiene tanto protagonismo en el código. Y originariamente, en la redacción originaria de Vélez, en la versión del código que entró a regir en 1871, todos los contratos que versaban sobre la transmisión, constitución, modificación de derechos reales sobre inmuebles debían ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad. Por lo tanto, todos los contratos que, debiendo ser por escritura pública, estaban celebrados por instrumento privado, no tenían ninguna consecuencia jurídica, ninguna. Es como quien hoy tiene una donación por instrumento privado. ¿Qué tiene? Nada, porque no hay acción para escriturar, no hay nada. ¿Qué pasa con esa realidad? Cuando empieza a crecer nuestro país y obviamente las necesidades poblacionales aumentan, los inmuebles de semejante tamaño como teníamos en aquellos tiempos, además de ser inaccesibles para las clases medias, sobre todo a partir de la inmigración, se empezó a necesitar otro tipo de inmuebles y empezaron los loteos. En esos loteos se vendían por instrumento privado y cuando el comprador había pagado el 100% del precio, se escrituraba. ¿Cuál era la desprotección que tenían? Que como el contrato de compraventa de inmuebles debía ser hecho por escritura pública bajo pena de nulidad, no tenían nada. Es decir, que su certeza con respecto a su vínculo con el inmueble era cero. Entonces empezaron a generarse distintos estudios con respecto a la posibilidad de que tuvieran una función tuitiva buscar alguna solución. Y cuando empieza a verse la necesidad de modificar el Código Civil, se genera en 1926 una comisión. Siempre en la historia de nuestros códigos pasó lo mismo. Las comisiones revisoras siempre terminaron haciendo un nuevo código.
Y de hecho, cuando le daban a revisar esos proyectos, cada universidad, por ejemplo, hacía un nuevo código. Entonces nunca se pudo tener una modificación, salvo después en 1968 con la reforma de la 1772. Pero en 1926, como esa realidad ya estaba en nuestro país, se empezó a buscar alguna protección para el comprador por boleto. Y el proyecto que finalmente se presenta en 1936 tenía una protección que consistía en esto, y les va a sonar a todos. Que ese boleto se inscribía en el registro de la propiedad. Fíjense que era de vanguardia esto, porque nuestro código a esa altura no hablaba de registros porque Vélez había pensado que todavía no era necesario. Sin embargo, como los registros funcionaban igual, se registraba el boleto. Si la persona había pagado el 25% del precio, no se le podía quitar la cosa y se le hacía una hipoteca por saldo de precio. El proyecto no llegó a ser código, pero como la necesidad existía, se extrae del proyecto de 1936 esa parte de la protección de los boletos, la inscripción, la posibilidad de que tengan una significación en la vida jurídica, entonces que tuvieran una acción para escriturar, se extrae del proyecto y se sanciona la ley 14.005, que es la de venta de lotes en mensualidades. Ley que todavía está vigente, pero que no se usa. Pero sí hay un montón de boletos inscriptos en el registro de la propiedad por esa ley, que si los que nunca se escrituraron generan un problema, porque el registro de la propiedad lo que pide es que se levante esa inscripción judicialmente, porque para ellos está y figura inscrito. Bueno, esta ley se usó mucho, tiene algunos inconvenientes que simplemente son vinculados a el costo del procedimiento. Pero fuera de eso, la función es buena. Pero claro, el titular de dominio tiene que afectarlo a la ley por escritura pública, presentar el plano, transferir los boletos por boleto, inscribir cada boleto y después escriturar. ¿Dónde impacta esto? En el precio. Entonces, como impacta en el precio, se buscaron otras herramientas mucho más inseguras que esquivan la onerosidad. En lugar de buscar una manera de subsidiar esos costos cuando es, por ejemplo, lotes sociales, se buscaron distintos caminos. Un poco en busca de esta protección también, de que el comprador por boleto no quedara tan desamparado, en 1968, cuando se modifica el Código Civil, se modifican los dos artículos que más importancia tenían con respecto a el boleto, que es uno muy grande, porque se modifica todo el artículo que decía que los contratos que debían ser hechos bajo pena de nulidad, y le sacan bajo pena de nulidad. Es decir, que todos los contratos pueden ser, que deben ser hechos por escritura pública, pueden ser hechos por instrumento privado antes de la escrituración. Y todos tienen acción para escriturar. ¿Cuáles no? En el Código de Vélez, los que expresamente lo mantuvieron en su articulado específico, porque Donación mantuvo en el 1810 que debía ser hecho por escritura pública bajo pena de nulidad. Entonces, estaba exceptuado de poder hacerlo, que tuviera consecuencias cuando es hecho por instrumento privado. Y también el 1185 bis, cuando dice que si se pagó más del 25% del precio, o sea que ese 25% siempre significó un avance hacia la escrituración y hacia el cambio de titularidad del inmueble, y no que existiera, como existía en la época en la que decía bajo pena de nulidad, en la cual tenía cláusulas abusivas que decían que si la persona no pagaba 2 cuotas seguidas o 5 alternadas,
el dueño del inmueble le podía pedir la restitución de la cosa sin pagar la indemnización porque se la compensaba con el uso. Es decir, que cuanto más tiempo y más había pagado el comprador, más sanción tenía. Más, porque con más plata de ese comprador se quedaba. Pero claro, una vez que tenemos esta creación, esta modificación y esta posibilidad de que el boleto de compraventa pueda ser hecho por instrumento privado, se genera un interrogante no resuelto hasta hoy, que es sí o sí es necesario hacer un boleto antes que la escritura. No. En estos mitos urbanos que yo les mencionaba, mucha gente no lo sabe. A mí me pasó una vez que una clienta mía tenía todo bien para escriturar y le digo, bueno, entonces vamos a ver quién le puede hacer la escritura. ¿Sin boleto, doctora? Sí, le decía yo, sin boleto. No se puede sin boleto antes. Sí se puede sin boleto antes. Entonces, estas realidades son sobre las que tenemos que trabajar. ¿Y qué protección darle al comprador por boleto que no sea de tal magnitud que sea lo mismo comprar con escritura o sin escritura? Porque si no, el debate también fue cuando se estaba por sancionar este código. Sacamos entonces los requisitos de la escritura pública, porque si al boleto le damos una significación o unas consecuencias jurídicas tan fuertes que sea lo mismo escriturar que no escriturar, entonces tenemos que replantearnos si vamos a pedir la escritura pública. Eso fue bastante, se solucionó ese debate enseguida porque la verdad que estamos acostumbrados en nuestro país a que las grandes, los contratos que tengan una impronta económica muy fuerte se hacen por escritura pública y en general los ciudadanos, las personas que trabajan en cuestiones jurídicas no cuestionamos la fortaleza de esa escritura pública, ¿sí? Y como estamos acostumbrados y funciona, no es necesario, me parece, y da un montón más de certezas. Pero la situación previa, la del boleto, es frecuente y tiene consecuencias para los operadores del derecho, que son un montón. Y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra función con boletos que son casi escrituras públicas y boletos que no podrían ser nunca un boleto. Entonces, generarle derechos o potenciales derechos o ilusorios derechos a quienes nunca lo van a poder tener, genera otra vez este análisis sobre qué hacemos con el boleto. Y de hecho, fíjense que nuestro código, que tampoco supo mucho qué hacer con el boleto, lo ubicó, le dedicó un capítulo, los dos últimos artículos de compraventa, o sea, cayéndose de la compraventa, antes de permuta. Una ubicación mínimamente extraña, no soy yo, ¿no? Yo supongo que no. Bien. Una ubicación mínimamente extraña, ¿por qué? Porque cuando el artículo 1017 dice que deben ser hechos por escritura pública los contratos que versan sobre constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, habla de todos los contratos, no solamente de la compraventa. Entonces, podemos tener por instrumento privado una permuta, podemos tener por instrumento todos aquellos, no voy a hablar de la donación porque no se puede, pero hasta podemos tener una hipoteca por instrumento privado. ¿Vale como hipoteca? No. Pero no hay pena de nulidad. Entonces vale como contrato en el cual las partes se obligaron a escriturar. Si eso ocurre, entonces esto
que el código abraza bajo el título boleto de compraventa se puede aplicar a todos los contratos que, debiendo ser hechos por instrumento público, fueran hechos por instrumento privado. Quedan afuera, ya lo dijimos en el encuentro anterior, donación de inmuebles, muebles registrables y, ojo con los muebles registrables porque lo puso este código ahora y no sé si la gente sabe que si quiere donar un auto lo tiene que hacer por escritura pública. Y las prestaciones periódicas o vitalicias. Fuera de esos supuestos y algunos otros que no se vinculan específicamente con este tema, pueden ser hechos por instrumento privado y tranquilamente los particulares podrían pedir que se certifiquen las firmas en el registro público o en el juzgado de paz. En el encuentro anterior analizamos, dentro de esa estructura del contrato, qué podríamos mirar como situaciones de orden público que nos permitirían admitir y avanzar con la certificación o rechazarlo. Y algunos temas en particular vinculados a esto. Habíamos dicho que como elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa. Dentro del consentimiento, como presupuestos de validez, capacidad y forma. Esto ya lo vimos, ya lo charlamos en el encuentro anterior, pero si las incapacidades, las que generan la nulidad absoluta del instrumento público o privado, son extremadamente notorias como para que alguna vez nos aparezca dentro del universo de las actividades en el registro o en el juzgado. Pero podría ocurrir. Podría ocurrir. Y dentro de la forma, como es un presupuesto del consentimiento, cuando es la forma esencial, que es la escritura pública bajo pena de nulidad, en este supuesto, nosotros ya sabemos que nos vamos a encontrar como un instrumento que no vale como el contrato que se pretende celebrar, sino como un contrato anterior por el cual las partes se obligan a celebrar esa escritura pública. Pero no cualquier boleto es el que nos permite posteriormente acceder a un juicio de escrituración. Porque la esencia de la posibilidad de transmitir la propiedad tiene que estar presente desde el momento en el que se celebra el boleto. Por ejemplo, dentro de la capacidad e incluimos la legitimación. ¿Quién va a poder transmitir? Puede transmitir el verdadero dueño, el único dueño, ¿sí? Porque los inmuebles tienen un solo dueño y si el dueño no es conocido es el Estado, que puede actuar por sí o puede actuar a través de un representante. Cuando actúa a través de un representante, como el acto que va a realizar el que verdaderamente transmite la propiedad junto con la tradición debe ser hecho por escritura pública, ese poder debe estar otorgado por escritura pública. Entonces puede actuar en interés propio y en nombre propio, en interés propio y en interés ajeno. Ahí no nos enteramos, porque puede ser un prestanombre, puede ser un gestor de negocios, pero no nos enteramos. Para nosotros, quien transmite es en quien recaen las consecuencias jurídicas, o el representado cuando actúa el representante invocando el poder. Si pensamos en los otros elementos, en el objeto y en la causa, cuando vemos cómo trata el código a compra-venta, vamos a ver que en realidad ahí se generó también, el código en compraventa es un poco confuso, por esto que les digo, me parece a mí. Por un lado, porque al unirse el Código Civil y Comercial, el Código Civil con el Código de Comercio, se derogaron los dos.
que trataban compraventa de manera diferente. Entonces, al unirlo en un solo criterio, muchas veces se utilizaron las reglas que traía el Código de Comercio y no las que traía el Código Civil. Pero ¿qué pasa? En materia de inmuebles, esto no pudo ser así, porque la compraventa de inmuebles nunca fue comercial. Entonces, en la parte de compraventa tratan un montón de temas, hablando como si fuera compraventa en general, pero después termina con un capítulo exclusivo que se llama compraventa de cosas muebles, que es una copia de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, donde ahí se vuelven a repetir temas, precio, por ejemplo, otros se cambian vinculados a cosas muebles, entonces decimos, bueno, entonces lo que leímos antes en el código es solamente para inmuebles. Por ejemplo, en compraventa, después de definirlo, regula los dos requisitos que tiene que tener la compraventa, que son la cosa y el precio. Y en cosa, además de replicar lo que dice en objeto, vuelve a analizar situaciones que es la compraventa de bienes futuros, la compraventa de bienes ajenos, de bienes embargados, gravados o litigiosos, y, bueno, no trata las herencias futuras como trata en objeto. Entonces, en compraventa de cosas futuras, no sería nuestro boleto de compraventa de inmuebles que estamos analizando porque la cosa existe, pero sí podemos analizar el tema de compraventa de cosa ajena o de bienes grabados, embargados o litigiosos. En los dos supuestos tenemos que analizar el conocimiento que tenga la otra parte de esta situación y analizar el principio de buena fe. Porque si analizamos en particular la compraventa de inmuebles, el principio de buena fe no es solamente decir yo pensé que era el dueño, sino las herramientas que tiene la otra parte para saber si está contratando con el dueño o no. Y necesariamente ahí caemos en el registro, el conocimiento que puede tener a través de la publicidad registral. Hay otras, la publicidad registral que está a través de los asientos en el registro de la propiedad. Entonces, quien contrata o compra un inmueble de quien no es el dueño, no puede invocar su buena fe si puede conocer, como de hecho puede conocer, quién es el titular registral. Puede haber otras situaciones que son sustitución de persona, entonces que el legítimo, que quien está legitimado para celebrar este contrato aparezca, pero en realidad sea una persona que está siendo sustituida con un DNI falso o que está siendo representada con un poder falso. No son las situaciones más frecuentes, pero cuando ocurren, y cuando ocurren suelen ocurrir en determinados partidos en particular, porque se agrupa la asociación ilícita, y ocurre con muchos inmuebles, ¿no? Entonces, puede ocurrir, y el código lo permite, que una persona diga que vende el inmueble de otra persona, en cuyo caso se obliga con una obligación de medios a hacer todo lo posible para que esa operación se realice, y también uno trata al final una operación que sería delictual, que es quien contrata sobre esa cosa como propia siendo ajena. En estas circunstancias, esta buena fe tiene una importancia radical porque la posibilidad de que la cosa se reivindique o no, o la posibilidad de que la cosa
que todavía obviamente en un boleto está a nombre del titular, porque como no hubo escritura, a lo mejor hubo tradición, pero se necesitan las dos juntas para que haya derecho real de dominio, la cosa está en cabeza de su dueño. Y ese dueño, a su vez, puede ser embargado, inhibido, y si eso ocurre, obstaculiza la futura escrituración. O puede ser, el embargo puede concluir en una subasta, y ahí vamos a ver en el 1170 y el 1171 las posibilidades que tiene el dueño, perdón, el comprador por boleto para defender su situación jurídica. También se pueden transmitir, dice nuestro código, bienes grabados, litigiosos o sujetos a medidas cautelares. Grabado sería hipoteca, prenda, anticresis. Litigiosos, cuyo derecho, su mayor o menor derecho se ventila en un juicio. Y los sujetos a medidas cautelares, embargos, medidas de no innovar, etc. ¿Pueden ser transmitidos esos bienes? Sí. La consigna que dice nuestro código es que sin afectar los derechos de terceros. Para lo cual nos lleva a otro tema muy, muy interesante, que es la inoponibilidad. Porque ese boleto, imaginemos, que se celebró sobre un objeto, sobre un inmueble que está grabado, en realidad es absolutamente eficaz para todos, menos para el acreedor embargante, para quien el acto le es inoponible. Entonces, frente a todos los demás, el acto es plenamente eficaz. Por eso tiene una ineficacia parcial en ese supuesto. Pero no está prohibido. El conocimiento que se tenga o no vuelve a vincularse con la buena fe. Si sabe o no sabe el comprador, y un tema muy importante que trata en la parte de derechos reales el código, que es si pudo saber. Porque es de buena fe si no sabe ni pudo saber. Entonces, si lo pudo saber, no puede invocar su buena fe. Y este es el supuesto de conocer en un informe de dominio si ese inmueble está grabado o no. Perdón, si está embargado o no. De cualquier manera, si estuviera grabado con hipoteca o con hipoteca o con anticresis, pues estamos en inmuebles, la situación sería la misma. El acto es válido, es eficaz para todos e inoponible para el acreedor prendario o el acreedor hipotecario. Hipotecario o anticresista. Si fuera un mueble registrable, con el acreedor prendario. Y esta situación no nos inhabilita al boleto. El boleto sigue teniendo su impronta de boleto y esa potencialidad para escriturar. Hay prácticas notariales que por ahí las podemos tomar o no, pero que es que manifieste el comprador que toma conocimiento del embargo, pero además que lo toma a su cargo. Para que lo tome a su cargo necesitamos al acreedor, porque si no, no se libera el antiguo deudor. El antiguo deudor y el nuevo que asume, ¿sí? Pero a través de este nuevo contrato, siguen siendo deudores. La otra característica en cuanto a estos dos requisitos, uno es la cosa y otro es el precio. En el precio da distintas posibilidades que básicamente se estarían refiriendo en la parte general de compra-venta a inmuebles, aunque no lo diga, porque los supuestos son la posibilidad de que lo designe un tercero, las partes, en el caso de que el tercero no pueda, no quiera, fallezca, se tornara incapaz, el juez, cualquier procedimiento en el cual las partes hayan elegido para llegar a la determinación de un precio. Y después trata dos supuestos que solamente se pueden dar
en los inmuebles, que es midiendo la superficie. Entonces, en lugar de tener un precio determinado, dice en el boleto que el precio es de tanto la hectárea o tanto el metro cuadrado. Entonces está sujeto a una medición posterior que seguramente va a ocurrir previo a la escrituración. No lo dice el código, pero como en la provincia de Buenos Aires no escrituramos, si no está el estado parcelario, las medidas no pueden salir en un momento posterior a la escritura. Entonces, es más frecuente que esta situación de hacerlo por unidad de superficie se presente en un boleto que en una escritura. Con este 5% que nos da como un alivio, una movilidad sobre si tiene un 5 más o el menos de superficie. Que la mayoría, si es un 6, es un 5. Es un 5 bastante dúctil, ¿sí? Pero es un 5. En cambio, y esto se lo digo anecdóticamente, porque estamos viendo de inmuebles, para la compraventa de muebles, sí da la oportunidad del código de que no se diga nada con respecto al precio. Porque para los muebles, y solo para los muebles, el código dice que si no tuviera precio, el precio es el corriente de plaza, el precio de mercado. Esto no ocurre en los inmuebles. Es decir, que un boleto o una escritura de compraventa de inmuebles que no tenga precio, le falta un requisito. Entonces no hay contrato. En el de los muebles sí hay contrato, porque el precio está suplido como elemento natural a través de lo que nos dice el legislador. Esto es el precio del mercado. Con esto completaríamos dentro de objeto lo que es la cosa, y que es además como requisito, y el precio como otro de los requisitos. Dentro de esta posibilidad del precio, además de la posibilidad de ser determinado o determinable, siempre determinado o determinable en los inmuebles, y con la posibilidad de que no haya determinación alguna en los muebles, también se vincula a un tema que charlamos en el encuentro anterior y que se dio después en la parte de debate, sobre si es posible o no que sea en moneda extranjera. Un tema que ya lo charlamos en el encuentro anterior. Yo tengo la postura de que es absolutamente posible contratar en moneda extranjera. ¿Se lo aconsejaría hoy a un cliente mío? No. Pero de ahí, sobre todo un alquiler, ¿no? Una compraventa que se paga en el momento, bueno, que cada uno que lo establezca. Porque además, decir simplemente no es negarse a la realidad. Entonces, cuando nos negamos a la realidad, después no lo podemos resolver en un litigio, o parecería que no se puede resolver porque decimos, y no, porque está prohibido. Y ahí es donde aparece una situación absolutamente disvaliosa para todos los operadores del derecho, que son las sentencias desiguales. Entonces, te toca tal juzgado, te lo resuelve de tal manera. Te toca de tal juzgado, te lo resuelve de otra manera. En un código civil de la nación argentina. Ni hablemos si el inmueble está en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Santa Cruz, ¿sí? Entonces, el mismo código que parece que dijera cosas absolutamente diferentes. Esas desigualdades se generan, todas las leyes pueden ser interpretadas, ¿sí? Y de hecho, cuanto aún las más claras pueden ser interpretadas. Me acuerdo un detalle, que con este debate sobre si se podía hace muchos años, ¿no? Sobre si se podía o no se podía interpretar una ley clara, cuando se debatía en el mundo en el siglo XIX sobre si había que codificar o no
o era mejor que hubiera leyes aisladas, la idea de que existiera un código era precisamente la unificación de reglas para todos. Esa unificación de reglas para todos generó como la fantasía de que iban a ser tan claras que no iban a tener necesidad de ser interpretadas y por lo tanto a llegar a conclusiones diferentes. Por eso cuenta la leyenda que cuando se sanciona el Código francés de 1804, el que se llama Código de Napoleón, porque sí, cuando Napoleón se enteró que habían empezado los primeros comentaristas de su código, dicen que dijo, mi código ha muerto. Es decir, que parecería que cuando uno empieza a interpretar es cuando se empieza a matar a la ley. Pero bueno, si nosotros pensamos en situaciones dispares en nuestro país o en nuestra provincia, con sus distintas regiones que tienen distintas y absolutamente distintas realidades, ahí es donde, si la norma no es clara, mi abuela decía, el diablo mete la cola. No sé si las abuelas de ustedes lo decían, mi abuela decía, el diablo mete la cola. ¿Por qué les digo esto? Porque en situaciones en las cuales vamos a analizar la compraventa, por ejemplo, o cualquier contrato en moneda extranjera, cuando el código dice que el deudor podrá liberarse pagando en moneda de curso legal, si ese podrá es facultativo, también puede ser renunciable. Y nos vamos a encontrar con boletos o con escrituras donde el comprador renuncia a invocar el artículo diciendo que tiene acceso o tiene en su poder la cantidad de moneda extranjera necesaria como para dar por cumplido el contrato. Bueno, nos vamos a encontrar con fallos que dicen puede pagar en moneda extranjera y debe pagar en moneda extranjera en la moneda que se comprometió. ¿Por qué se puede? Dice esta jurisprudencia, porque los otros artículos del código no fueron modificados. Fue modificado solo el 765 por el Ejecutivo. Entonces lo demás quedó desarmonizado y es donde se puede meter esta posibilidad. Y quien interpreta a rajatabla el 765 dice puede liberarse, entonces puede pagar en moneda de curso legal. La otra situación vinculada al boleto, que lo relacionamos con la primera parte de nuestra charla inicial, digamos, se refiere a el boleto en sí mismo, una vez que ya está celebrado, y las vicisitudes con las cuales se puede encontrar este comprador por boleto. Por un lado está la acción para escriturar, que requiere mínimo los requisitos propios de, por ejemplo, ni más ni menos que la fecha cierta, que ni más ni menos que una de las grandes posibilidades es el de la fecha de la certificación de la firma. O sea que la fecha cierta tiene una importancia vital en estos encuentros que tenemos con ustedes, ¿no? Fuera del campo de la escrituración, que lo trata el código en la parte de obligación de escriturar cuando trata forma para todos los contratos, en particular, en compra-venta trata en el 1170 y en el 1171 dos supuestos particulares que no están vinculados con la escrituración en sí misma, sino con situaciones en las cuales se puede encontrar el comprador, en la cual se puede ver en peligro ese derecho adquirido a través del boleto. Derecho adquirido que no es el de propiedad.
siempre nos vamos a seguir moviendo en el campo de los derechos personales, en el ámbito contractual, porque para que ese comprador por boleto tenga el derecho real de dominio, se requiere la escrituración, porque el 1892 en derechos reales dice que se requiere título suficiente más modo suficiente. Y el título va a ser suficiente si reúne los requisitos de fondo y de forma. Los de fondo son capacidad y legitimación, y los de forma, la escritura pública por el 1017. Entonces, quien tiene un boleto, decía Llambías, avanza un camino hacia la propiedad, porque si no se realiza la escritura voluntariamente, tiene acceso a la posibilidad de escriturar a través del juicio de escrituración. Pero no lo tiene. Potencialmente lo puede tener. Como no lo tiene, y el que tiene la propiedad es el vendedor, el 1170 y el 1171 tratan dos situaciones que pueden afectar esa relación jurídica que se celebró que nació con el boleto de compraventa. Y esas situaciones son ejecuciones individuales que puede sufrir el titular, o una ejecución colectiva como es la quiebra. Y trata en el 1170 en la situación particular de un embargo, una medida cautelar que pesa sobre la cosa, vinculada al dueño de la cosa, que no es el comprador por boleto, y en el otro, la quiebra del titular, en cuyo caso copia textual casi lo que dice la ley de quiebras en estos supuestos. Y este artículo, el 1170, dice qué requisitos tiene que tener el boleto para que una persona pueda, un comprador por boleto pueda oponer ese boleto en el juicio donde tramita esa medida cautelar. Yo les aseguro que yo abrí mi código, pero viste que te juegan malas pasadas. Aurelio. Bien, 1170. Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. Esto sí, el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento. También sí, y esto es todo junto, ¿sí? No es uno u otro. Si el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, se dio cuenta ahí el legislador de que podríamos cometer alguna actitud patológica y al comprador decirle pagó el 25% y que eso haya ocurrido con posterioridad a la traba de la cautelar, ¿no? Si el boleto tiene fecha cierta, y si tiene, y este es un tema importante también, publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Y de acá concluimos un montón de cosas. Por ejemplo, que el boleto podría no decir nada sobre si se entregó o no la posesión. Y de hecho, este artículo nos da la posibilidad de pensar que el comprador por boleto no tiene la posesión. ¿Por qué? Porque si tuviera la posesión, claramente tendría publicidad posesoria. Y sin embargo, no es la única posibilidad. A otro tema que nos conduce es la posibilidad de que tenga o no publicidad registral.
Y un boleto puede tener o no publicidad registral en nuestro país, porque hay registros de la propiedad que inscriben boletos y otros que no. Para lo cual, una provincia que no tenga la inscripción de boletos, entonces la publicidad será posesoria. Fíjense, nosotros en la provincia de Buenos Aires, que teníamos la DTR de inscripción de boletos, que no la tenemos más, íbamos de posibilidad de publicidad suficiente, registral, y si no, vamos a tener que recurrir a la posesoria. El tema de, en el inciso A, cuando dice el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, me sirve para enlazarlo con otro tema que íbamos a analizar hoy y que me parece que es importante que lo vinculemos con el boleto, que es la cesión. ¿Y por qué digo esto? Porque no es frecuente que lo veamos, pero así como recién decíamos que el comprador por boleto no es dueño, supongamos que tiene la posesión del inmueble y que quiere transmitir eso. No puede transmitir un derecho real que no tiene. Entonces, el acto jurídico que tiene que celebrar no es compraventa, porque no es dueño. Entonces, el acto que tiene que celebrar es cesión de boleto de compraventa. Y el cesionario, y darle, obviamente, para que pueda llegar a la escrituración o a invocar esta inoponibilidad del 1170 o el 1171, darle el boleto anterior. Entonces, es cesionario que le cedieron su posición contractual en ese boleto, lo une con el boleto y llega con un escalonamiento perfecto al titular registral. Porque si no, hay mucha gente que tiene boleto, que lo firmó con quien tenía boleto, pero no tiene ese boleto. Entonces, ¿cómo une? ¿Cómo hace este eslabonamiento perfecto para poder invocar su oponibilidad ante terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble? Entonces, me parece a mí que esta es una buena posibilidad de analizar la cesión. El código dice que todo derecho es cesible, salvo lo que esté absolutamente prohibido, para lo cual hay cesión de créditos, de derechos, de deudas, de posición contractual. En este caso podríamos analizarlo como una cesión de posición contractual. Y además del derecho que se tiene a poseer la cosa, porque hubo transmisión hubo tradición, digamos, y el derecho escritural. Que si nosotros rompemos ese eslabonamiento, quien lo tenga no puede invocar solo su buena fe. Tiene que invocar su buena fe, tiene que demostrar este eslabonamiento perfecto, haber pagado como mínimo el 25% y que el boleto tenga fecha cierta, ¿no? O el boleto y la cesión tengan fecha cierta. Y el otro supuesto es frente a la quiebra. Fíjense cómo se nota que lo hicieron distintos autores, el 1170 y el 1171, que uno tiene inciso y el otro no. Uno refleja lo que dice la ley de quiebras y lo trata más o menos con la misma estructura. Pero uno lo puede analizar poniéndole, numerando requisitos, que sería ponerle incisos, ¿no? Este supuesto, entonces, en el del 1171 es un boleto que se va a oponer no a un acreedor que trabó una cautelar sobre el inmueble vendido, sino que se va a oponer al concurso o quiebra del vendedor por boleto. Estos boletos y estos compradores por boleto reúnen algunos requisitos
parecidos a los del 1170, que son, tienen que ser de buena fe, tienen que tener fecha cierta, haber abonado como mínimo el 25% del precio. Y va por un poquito más este artículo, porque como estamos en una quiebra, el juez no lo puede dejar a nombre del comprador, a nombre del fallido, porque si no sigue formando parte de los bienes de la masa. Entonces, ¿qué dice? Que en estos supuestos el juez debe ordenar que se celebre la escritura, que se otorgue la respectiva escritura. Y que si el comprador hubiera abonado solo el 25 y le faltara el resto, por el resto se tiene que constituir una hipoteca en primer grado, en garantía del saldo del precio. Esto es bastante complejo porque si el inmueble está hipotecado, no podrían constituir una hipoteca en primer grado, porque ya sería de segundo grado. Y a su vez, la hipoteca solo puede ser convencional. Y esto tiene una pinta, a veces parece que es una escritura, una hipoteca judicial. En realidad no lo es. Lo que pasa es que como el juez, para sacar ese bien de la masa, tiene que lograr la escritura, o en realidad para que el bien salga de la masa solo puede ser a través de una escritura, el juez lo debe otorgar. Como es convencional la hipoteca, el comprador podría negarse. Y sí, porque celebrar, si no quiere celebrar un contrato, no lo celebra. Ahora, ¿qué pierde? La oponibilidad que le otorga el 1171. Entonces, si no celebra la hipoteca, no hay oponibilidad del boleto y el bien se lo lleva la masa de acreedores o la quiebra, ¿no? Entonces, son dos situaciones distintas en las cuales el comprador por boleto va a poder defender su situación jurídica frente a situaciones adversas vinculadas con este íter contractual. De cualquier manera, en el caso de cuando le es oponible a terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble, puede frenar la medida cautelar, pero sí o sí tiene que concluir en una escrituración. Y en el otro supuesto va a terminar en la escrituración porque el juez lo tiene que ordenar, ¿sí? Bien, hemos analizado entonces esta situación de la protección del boleto. Acuérdense, ya lo saben, que esta situación particular que trata, medio ahí caído de la compraventa, también incluso puede ser aplicable a la permuta. Entonces, si alguien compró un inmueble, en realidad no lo compró, lo permutó por otro, y tiene el embargo, también lo puede invocar. Entonces, no está bueno la ubicación de esta situación del instrumento privado porque abarca más situaciones que la compraventa de inmuebles. Pero bueno, por analogía, lo podemos aplicar igual. Bien, aquí estoy para cualquier debate que podamos hacer, charla, comentario, pregunta, como ustedes lo deseen. ¿Puedes decir que están los asistentes, Matías? Hola, buenas tardes. Claro que sí. ¿Saben qué me olvido siempre? Que lo estamos grabando y lo vamos a subir a YouTube. Pero bueno, no es un tema que uno se pueda acordar siempre porque si no te inhibe. Es mejor fluir. Sí, te escuchamos. A ver, sacando una conclusión a los efectos registrales respecto del boleto de compra-venta, sea por sí mismo o por interpósita persona con un poder, debería venir
la escritura original para hacer una firma de boleto, porque así puedo validar la buena fe respecto a aquel que viene con un poder como apoderado. O un dominio donde figure que conste el dominio anterior, que el que firma como vendedor sea el vendedor. Porque me parece que a los efectos de la certificación de firmas y de certificar que el instrumento que nosotros estamos dando fe del acto, si bien es de la firma y de la validez y demás, si es el titular, debería venir con su documento y por lo menos un dominio a la escritura anterior. Lo que pasa es que lo que te certifica exactamente que el último titular dominial es el dominio de aquel que vende, porque el título tampoco sabés si es el primero, porque si hubo una donación, hubo una cesión o lo que sea, no tenemos manera de certificarlo. Entonces, a mi criterio, lo que me parece que para poder hacer una certificación de boleto, si es de persona a persona, o sea, por sí mismo, debería venir por lo menos con un certificado del inmueble. Y si es por poder, debería venir con el poder certificado por escribano, obviamente que es poder por escribano, y con un certificado de dominio. Porque la escritura tampoco nos garantiza que sea el último titular dominial. No, la escritura no, claro que no. Ni lo que pasa es que nosotros, los abogados, cuando tenemos el certificado, el informe de dominio, Claro. también sabemos que entre que lo pidieron y lo tenemos a la vista, puede ser que la realidad registral no sea la jurídica. Pero tenemos un margen de 90 días, que es lo que tiene la validez de un certificado. Si nos vamos al título original, a la escritura, pues pudo haber pasado un montón de cosas en el medio que no lo podemos certificar, o sea, no lo podemos validar contra el registro, si no es con un certificado de dominio. No, pero claro, vos por ahí certificás. Lo que pasa es que las situaciones, por eso a veces los boletos tienen estas complicaciones, ¿no? Te llega un boleto para certificar la firma. Te traen el informe de dominio, donde está libre de todo gravamen. Buenísimo. En ese momento puede estar entrando un embargo o puede haber entrado el día anterior. Para cuyo caso vos vas a certificar un boleto que su fecha cierta va a ser posterior a la traba de la cautelar. En este caso de la protección. Sí. Ahora, ¿tenés manera de evitarlo? No. No, porque si el comprador quisiera protegerse como debiera y la transmisión fuera a realizarse como debiera, y bueno, entonces lo mejor es la escritura pública porque el escribano sí tiene reserva de prioridad, pero nosotros no. A mí me parece que igual, yo entiendo que el certificador tiene que tener determinadas certezas. Lo que pasa es que sabemos que las certezas que nosotros los abogados podemos tener no son las mismas que pueden tener en el ámbito notarial. Pero sí coincido con vos que la escritura sola no te sirve porque incluso no te sirve para saber, aunque se puede transmitir un inmueble grabado, pero bueno, no te sirve para tener esas certezas. Puede haber un segundo testimonio que solamente te enterás si... Con el certificado. Exacto, claro, claro. O sea que la certificación que hacemos nosotros también es un acto de buena fe. Bueno, pero lo que pasa es que va a ser siempre mucho mejor. De hecho, sin esa fecha cierta, no tiene ninguna posibilidad de oponerlo. Entonces, a mí me parece que le genera muchas más certezas y las posibilidades de que tengan dificultades creo que se reducen un montón pudiéndolo hacer. Lo que escapa al certificador, para mí no... como es más lo que beneficia que lo que perjudica, bueno, perjudicarlo no lo vas a perjudicar nunca, vos, digamos, ¿no?
Pero, y eso lo dirimirán en la justicia. Por eso digo que en la función de certificador, exacto. nosotros tenemos esa pata, o sea, el certificado de dominio, el poder si es que viene con apoderado, para saber que ese poder está otorgado del titular dominial. Y la realidad también es que si tiene gravámenes o no, si la persona que compra con esos gravámenes, es también responsabilidad de la parte. Exactamente. Exactamente. Bien. Acá Irene Nicolados hace referencia a la oponibilidad del boleto ante la muerte del vendedor antes del pago total del precio, en el caso de haber pagado el 25% teniendo fecha cierta. Sí. Es así, es Sí, oponible. es oponible porque en realidad, como dentro de los efectos de los contratos en general, el efecto relativo, que es entre las partes, los sucesores de las partes son tanto deudores o acreedores como lo hayan sido su causante. Cuántas cosas que sabemos. Entonces, ¿quién había muerto ahí? El vendedor. El vendedor. Sus herederos son tan vendedores como su causante y tienen la obligación de escriturar, tienen todo el derecho a cobrarle lo que resta del saldo del precio, la ejecución, el juicio de cumplimiento de contrato, todo. Yo me conté una anécdota que la vi, bueno, en el juzgado donde trabajaba. Una persona vende el auto, mira qué situación, porque en los bienes muebles ya es diferente. Vende el auto, lo paga y no hizo la transferencia, ¿no? En el medio se muere. Entonces, la persona que lo compra, lo pusieron como si hubiese sido Carguán, no sé, una agencia, lo compra, lo tiene y no llegó a hacer la transferencia porque la parte muere, la vendedora. Entonces, había que traerlo al acervo, un tema, porque había que traerlo al acervo e inscribirlo. El problema no era la inscripción del bien en el acervo, porque si bien estaba vendido por la parte y los hijos reconocían la venta y haber cobrado el saldo de precio, el problema se dirimía en los gastos, porque tenía que pasar por la sucesión y pagar lo que la sucesión acarreaba. O sea que con ese boleto y la cédula provisoria, la documentación que tenía, que ya hacía un tiempo que estaba, no le alcanzaba, porque tuvieron que los herederos en cabeza, para pasar lo que estaba en cabeza del causante a nombre de los herederos, poderle hacer la transmisión al comprador. Entonces, el problema no se planteó en el saldo de precio, se planteó en los gastos. Claro. Para mí quedan a cargo de los herederos del vendedor. Sí, pero la parte vendedora, no, los herederos no querían pagarlo y el comprador decía, yo ya tengo el auto, ustedes reconocen que me lo han vendido y yo tengo que pagar los gastos sucesorios porque había que pagar tasa, regulación de honorarios, todo un tema. Por eso digo, ese boleto de compraventa en un caso de un bien mueble es todo un tema, porque no había problema en el saldo de precio, sí en los gastos. Claro. Que ahí en automotores, además, la particularidad que tiene es que la propiedad se adquiere con los 3 pasos, ¿no? El instrumento, la tradición y la inscripción. Es decir, porque dentro de todo en los inmuebles, una vez que tenés el título y el modo, hasta que llega el registro, igual ya sos dueño. Claro, pasa el tiempo. En cambio, en los autos no. En los autos... Sí, Matías. Florencia, acá Guillermo Valverde dice, como certificadores, a ver qué se me fue, como certificadores de un boleto, ¿estamos obligados a que nos exhiban el informe de dominio? Yo creo que en esta función de la acordada 2352 y los principios rectores es una obligación en el ejercicio del control de legalidad, ¿o no, Florencia? Yo no sé si... Lo bueno sería que lo ideal sería que todos los registros y todos los juzgados de paz pidan lo mismo. Sí, eso es algo, Esto es como... algo que estamos trabajando en el plan de fortalecimiento y bueno. Dentro de eso, que figure
un informe de dominio, está bueno. Y también lo que se podría analizar es con cuánto tiempo atrás, ¿no? Claro. Porque con uno de hace un mes, con uno de hace no menos de un mes, una cosa así. Pero sí, me parece que le da certezas a las partes y al que certifica. Con los alcances que ya sabemos que tiene un informe que no lo tiene un certificado, ¿no? Pero eso escapa también al certificador. Acá también hace referencia a que también entrarían las anotaciones personales de las partes intervinientes en el contrato. Para ver si puede o no disponer. Sí, Claro. Sí, 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 sí. Si están inhibidos o no. sí. César acá dice, hola, buenas tardes. El comprador por boleto con 25% del precio para poner en quiebra esa hipoteca judicial del 75% y posterior escrituración, ¿a quién la tiene que pagar? ¿Cómo se instrumenta esa hipoteca? Qué temón, yo no sé tanto quiebra, César. Pero, Claro, porque es cuando estamos en un proceso de realización de bienes ya. claro, pero se tiene que designar un escribano. Por ahí el boleto dice que los gastos de escrituración están a cargo del comprador. Entonces, ¿quién soporta esa escrituración? Ya lo sabemos, porque normalmente lo dice el boleto. Y nos quedaría por resolver quién paga además que que haya no solamente la escritura de compraventa, sino también la hipoteca. Y yo creo que el juez va a decir que le corresponde al comprador por boleto para poder invocar los beneficios del 1171. Y otra cosa que le podríamos decir a nuestro cliente en ese caso sería que porque el código dice que si la obligación es a plazo, a ver, sí, el comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. Es decir, que no le da, si venía pagando en cuotas, no se lo da de plazo caído. Si no, el juez le tendría que pedir todo. En ese supuesto, Constituye la hipoteca. si está obligado a plazo, tiene que constituir hipoteca. Puede ser que no diga nada y que solamente deba el precio, en cuyo caso lo tiene que pagar para poder escriturar sin hipoteca. A ver, acá Janina dice, si se entregó la posesión del inmueble al comprador cuando éste solo abonó la seña y no completó el pago restante y ya pasaron 40 años, ¿solo subsiste la obligación de escriturar por parte del vendedor? Que me suena que tiene un caso. Sí. Janina, ¿no? Puede desmutearse y expresarlo, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me parece ahí que tendríamos que analizar otro tema que es muy interesante, que es la seña, si es penitencial o como principio de ejecución. Si esa seña se toma como principio de ejecución, es un contrato al cual le falta integrar el resto del precio. En cuyo caso procedería la escrituración, porque el 25% solamente lo nombra en caso para hacerlo oponible ante un embargo o ante una quiebra. Ahora, si uno firmó un boleto sin pagar nada, con obligación de escriturar, y al momento de la escrituración, el pago del precio y de la entrega de la cosa, sigue siendo una compraventa. Entonces, es posible ahí Yo haría un usucapión. en el juicio las dos cosas. Igual por el tiempo transcurrido, si vamos por un usucapión, Y en el otro hay que pagar. claro que sí.
En el otro debe el precio. En la escritura, si hace el juicio de escrituración. En este, si va por usucapión, se salva de pagar el precio. Está la persona del registro de Navarro que le quería hacer un comentario. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, Guillermo Valverde. Ah, Guillermo Valverde habla, pregunta, todo el mismo. No sabía que era Guillermo Valverde. Bueno, te quería hacer un comentario, así ya después cerramos, con lo que charlamos el otro día sobre que igual lo vamos a analizar alquileres en el futuro encuentro de septiembre, ¿no? Pero Y ya quedé afuera de la inscripción, no puedo inscribir. Lástima. no, porque el otro día hablábamos del precio del alquiler que vos decías que lo certificabas igual aunque sea escalonado. Sí. Y yo después me quedé pensando, porque me parece que lo que no dije y lo que no charlamos en ese momento es que la utilización del índice anual es solamente para el destino habitacional. Entonces, si los que vos tenés a la vista son con destino habitacional, Sí. Sí, se cortó. ¿O son con destino comercial, Guillermo? No, sé que en el ámbito comercial no es necesario, No, es solamente en el habitacional. exacto. No sé cuáles son los que te presentan a vos en el juzgado. No, normalmente son los habitacionales. Está silenciado, Guillermo. No, ¿se escucha? Se le corta. ¿Se escucha? Bueno, no importa. Sí, No importa. normalmente Sí. recibo de contratos de vivienda. Ah, mira. No, entonces ahí sí es más complejo que tenga escalonados y no tenga el índice, sí. 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 Doctora, algo que no me cierra es que cuando concurren al juzgado con un boleto de compraventa, si nosotros debiéramos pedir informes de dominio de anotaciones personales, estamos pidiendo, exigiendo más requisitos de dos personas y van a certificar la firma a un escribano, el escribano no pide tales cosas. Está bien, pero el escribano tampoco lo sancionan si firma algo feíto. Ustedes son especiales. Entiendo, pero Ustedes son es necesario. Es un requisito para nosotros tener que opinar de ese acto que van a firmar. Mira, Mira. yo, perdón. Ah, dale, Matías, después yo le digo. No, no sé si vos llegaste a escuchar todo, Florencia, yo no, la verdad no sé No, si... sí, yo le entendí. Le leíste los labios. Sí, sí, yo le entendí. Porque en realidad pedirle más que un escribano o más que lo que las partes se pidieron entre sí para estar seguros es como que más que un certificador es un salvador del acto. Sí, ¿No? sí. Viste, Guillermo, que te entendí. Pero lo que pasa que, y es cierto lo que decís, porque el que va a invocar su buena o mala fe, o el que va a ser de buena o mala fe, va a ser la parte, y a la parte es a la que le van a decir, señora, señor, usted tenía las herramientas para saber si estaba contratando con el titular registral o no, porque para eso está el registro de la propiedad. Entonces no me puede decir yo pensé que era el dueño. Y eso se lo van a decir a la parte, no al que certificó. ¿Sí? Porque de hecho, en una escritura se lo dicen a la parte y no al escribano, que podrá después incurrir en una responsabilidad profesional, pero no por esto que el acto sea mejor o peor porque intervino. Entonces,
me parece que sí se puede establecer como una estrategia común para dar, no solamente porque la certificación, por el certificador en sí mismo, sino también porque el Estado, en su función certificatoria, me parece que se puede establecer entre todos, decir, bueno, lo hacemos pidiendo informe de dominio, o no, y certificamos todo, pero en consonancia, digamos, ¿no? Porque no sé, digo yo, abogada que no pertenezco al Poder Judicial, supongamos en un lugar donde tengo las dos opciones, registro público y juzgado de paz. Podría ser, ¿no, Matías? Sí. Sí, sí, sí. Bien. O juzgados descentralizados, Claro. civiles. Entonces, no me lo certifica uno y me lo certifica el otro. Porque no tenemos el mismo, no pedimos criterio. lo mismo, ¿no? Claro. Sí, Eso es lo que digo. y Ahora, está si vos me decís, cuando se sienten a debatir esto, si lo van a pedir o no, hay un montón de votos para el sí y un montón de votos para el no. No le vamos a pedir al certificador que tenga una conducta más prudente que las partes mismas. Ahora, que va a certificar con más certezas y menos dudas, y seguro. No, sí, estoy de acuerdo. Sucede que en la práctica esto no es algo que se requiera, por lo menos de los juzgados de paz que yo conozco, Claro, claro. consulto. Simplemente certificar. Ya hasta ahí no llego a adivinar, ¿eh? Ello que dice que todo vicio que adoleciera, el juzgado no se hace cargo al respecto. Ah, bueno, por supuesto, claro que sí. Por supuesto que sí. Porque de hecho, como decíamos recién con Viviana, también vos podés pedir que traigan un informe de dominio y también nosotros sabemos que la realidad puede ser distinta a la realidad registral que estás viendo en ese momento, Sí. porque puede haber transcurrido 15 días. Eso lo sabemos también. Sí, sí. Yo me gustaría saber si algún secretario de algún juzgado que esté interviniendo opina igual o distinto. Enseguida te hacemos una encuesta. Acá, a pedido del Juzgado de Paz de Navarro, ¿tenemos otros juzgados de paz? ¿Saben levantar la manito? ¿Este tiene manito? Sí, sí, tiene manito. Sí. Lo que pasa todavía no contamos con esa suerte. Ajá, No se anima la gente. claro. Son vergonzosos en este grupo. Y Guillermos hay pocos. Ah, mira, Ahí, Lorena. Lorena Porris, Lorena, Soledad Soledad. Zavala. Ahí está Soledad Zavala. Ahí le damos la voz a Soledad o no me acuerdo cómo era la otra Lorena. persona, para que hablen. Lorena. Te Si tengo escuchamos, poderes, si Soledad o Lorena. si tengo poderes anihilatorios, te van a escribir por el chat. No me anda el micrófono, dice Soledad, así que Soledad, escribinos que ahora El tema era si pide o no pide informe, ¿no? Y tiene que estar escribiendo también. ¿Lorena es? Lorena. Lorena sí tiene micrófono ahí. Te invitamos a participar. Desmuteate, Lorena. Sí, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Bajito, pero sí te escuchamos, Lorena. Bueno, yo soy la jueza a cargo de juzgado de paz de Poliquetoyen y hablo por mi secretaria y no estamos pidiendo
No piden. No, claro. ¿No es una práctica habitual igual la celebración de estos boletos? Pero la realidad es que No lo están haciendo. Claro. No te entendí del juzgado de paz de dónde. Político Irigoyen, Anderson. ¿Vos escuchaste? Sí, de Henderson. Ah, de Henderson. Acá Soledad Zavala dice, en Guaminí no certificamos firmas en boleto de compraventa de inmuebles. ¿Por qué, Soledad? ¿Qué? ¿Va alguien con un boleto y le dicen no? ¿Y se va? Urge la unificación, Matías. Sí, definitivamente. Yo los acompaño. No sé por qué, pero no sé por qué ya me invité sola a... Los manda al escribano, ponen. Mira, Muchos juzgados tienen esa práctica de no certificar boletos. mira vos, claro que en realidad el código, la acordada que leímos el otro día de su lectura no se infiere que no se pueda. No lo prohíbe. No, Lo que pasa que es por una cuestión de responsabilidad en lo que uno da fe respecto de ese contenido. Yo la verdad que me atengo al certificar la identidad de la persona y no el contenido en este caso. no, y claro, pues la certificación de firmas implica eso, básicamente, ¿no? Sí, Eh, sí. la identidad de las partes y no su contenido. Sí, salvo que sea manifiestamente Por supuesto, ilegal, por supuesto, pero si no, lo hacemos igual. exactamente, claro. Bien, Lorena, estoy de acuerdo. No soy tan extremista, pero la certifico igual, pero sin tanto requisito. Todos a Navarro que Guillermo te certifica todo. No, todo no. Todo Ah, no. bueno. Ah, bueno. Soy exigente. Pero bueno, tenemos ya la encuesta ya te la hicimos. Ya Sí. tenemos Henderson y Guamini. Soledad aporta también, dice, porque es accesorio de un contrato que tiene que ser hecho por escritura pública. No, Ahí es el concepto de accesoriedad, ahí hay no es accesorio. hay una confusión para mí. No es accesorio. Es un primer paso para, pero no es un primer paso prohibido. Y el 1018 dice que los contratos que deben ser hechos por escritura públicas y lo fueran por instrumento privado, las partes se obligan a una obligación de hacer que es escritura pública. Para lo cual, el boleto es un contrato, pero no es un contrato de compraventa. Después debatiremos si es preliminar, si no es preliminar, porque ahora los contratos preliminares le pusieron 1 año, entonces no se puede. Pero bueno, pero es un contrato, no está prohibido y la posibilidad de escriturar es imprescriptible cuando se tiene la posesión y además le permite, salvo que habláramos de donación, donde claramente dice que es nulo de nulidad absoluta, mientras no lo diga, ese es un acto certificable, digo yo, porque hay voluntad de las partes y están los otorgantes ahí, y pueden celebrar eso que celebran. Ojalá pudieran celebrar, y ojalá no esté nuestro martillero de San Isidro, porque si no, no le va a gustar esto. Pero ojalá se pudiera escriturar, y sea más frecuente, escriturar sin boleto. Porque un buen boleto está a 1 centímetro de la escritura. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver, Matías? Ah, ¿tenemos otra pregunta? No hay ninguna más, así que Ok.
ya si querés cerramos el debate, Florencia, salvo que alguno quiera participar. Nos volvemos a ver en la otra nueva capacitación, que es del 6 de septiembre, en donde vemos todo lo relativo a contrato de locación. Pero mirá, cada vez tenemos más cosas para analizar, porque ayer estaba viendo una precandidata que dentro de su plataforma propone derogar la ley de alquileres. O sea que la estudiamos y ya, igual ya sabemos que es una aproximación, ya tenemos, no es muy linda la ley. O por lo menos pudo haber sido buena cuando fue proyecto y al momento de sancionarla, más o menos. Para economías con 5% de inflación anual. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Matías, entonces... no tenemos posibilidad de inscribirnos. Diego, no, Guillermo. Guillermo. La realidad es que hasta un día antes de la finalización de la capacitación, perdón, del comienzo de la capacitación, pueden inscribirse. Así que no sé qué dificultad. No, yo me fijé, intenté hacerlo en la corte, pero no aparece. No aparece como un curso posible de inscripción. Bien, yo igualmente lo chequeo la semana que viene con el instituto. Gracias, Matías. Bueno, un gusto estar Gracias, con ustedes. doctora. No, siempre es lindo participar de eventos donde pensamos entre todos. Está bueno. Bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro si pueden. Bueno. Chao, Matías. Chao, Adiós, Florencia. Florencia. Muchas gracias y muchas gracias a todo el público presente. Nos vemos el próximo encuentro. Nos vemos.